Antes de iniciar este video, te dejaré fijada en la pestaña un link con el que podrás conocer las tradiciones cerámicas de Colima, las llamadas capacha y ortices, pues de manera estricta, estos son los primeros vestigios culturales encontrados en tumbas en la región, siendo la antesala a todo lo que estamos por conocer. Empezamos este breve recorrido en el pueblo de Comala, muy cercano a la capital de Colima. Aquí desde 1989 han habido varios reportes sobre zonas que han sido saqueadas y cuyo estado de deterioro exigían la pronta intervención para su rescate, investigación y preservación. Y es que la gran planicie que se extendía desde el arroyo Pereira hasta el río Armería facilitó por sus propias condiciones la agricultura y por ende el asentamiento humano. En esta gran llanura se tiene registro de al menos 4 o 5 zonas arqueológicas, en un espacio bastante reducido, cabe mencionarlo. Y a pesar de las escasas excavaciones e investigación al respecto de las mismas zonas registradas, su magnitud y abundancia nos dan cuenta de la riqueza que antaño tuvo este sitio, así como de los largos contactos que entablaron con otras regiones culturales. Esto es apreciable sobre todo en la arquitectura, que sin duda recuerda a la tradición Teuchitlán descrita por Phil Weigand, y es que en 2010, al iniciarse las excavaciones en sitios como Comala, se encontraron con 3 círculos definidos por plataformas. El mayor de ellos tenía un diámetro de 200 metros, el segundo contaba con 110 metros de diámetro y el tercero con apenas 100. Otros sitios, como Potrerillos, ubicado muy cerca también de Comala, presenta 6 círculos rodeados también por plataformas. Otro lugar explorado es el llamado Puente de Ladrillo, que cuenta con 4 círculos. La elaboración de estos montículos fue dada gracias a las antiguas lomas que fueron amoldadas hasta lograr la forma requerida. Por la magnitud del sitio de Comala, se estima que esta haya sido una capital, la cual controlaba todos los recursos de la zona, así como era la encargada de la elaboración de los productos más refinados. Los planos de estas ciudades nos dan cuenta de que lejos del centro administrativo existió una gran población que se ubicaba en centros habitacionales y probablemente mucha más gente habitaba en los alrededores, en casas hechas de materiales perecederos. A esta fase arqueológica, que comprende desde el primer siglo de nuestra era hasta el quinto, se le ha denominado Comala, nombre dado por la gran ciudad antes mencionada. Buena parte de los restos arqueológicos que se han encontrado en estas regiones estaban dentro de tumbas ahuecadas, pertenecientes a la tradición de las tumbas de Tiro, la cual inició probablemente en el Opeño, influyó sobre lo capacha y ortices y finalmente trascendió durante todo este periodo hasta el Epiclásico, en donde aún encontramos algunos vestigios de tumbas de Tiro en sitios como La Campana, o por su nombre en náhuatl, Almoloya, el lugar en donde brota el agua. Almoloyan también florece desde épocas muy remotas, teniendo los primeros vestigios de ocupación en el 250 antes de nuestra era y culminando en el Epiclásico, hacia el 1100 o el 1200. Respecto a este sitio de La Campana, resalta el hecho de que no cuente con edificios circulares que la liguen a la tradición Teuchitlán. Más parece una ciudad altamente urbanizada como las que se encuentran en el centro de México. Esto probablemente se explique por su larga historia y los profundos cambios que debió sufrir aquella ciudad. Los restos encontrados en las llamadas tumbas de Tiro o tumbas ahuecadas muestran una cerámica
a la que se ha llamado guinda ortices o negro sobre guinda o rojo. Buena parte de la cerámica que se ha encontrado representa perros que desde aquel entonces eran los fieles acompañantes de los hombres en su viaje al inframundo, pues algunos de estos perros se han encontrado en los túneles que dan acceso a estas tumbas, lo que indicaría su colocación, ya fuese como guías o ya fuese como protectores del mismo sitio de reposo. Parte de la coloración de esta cerámica se da por la forma en que fue cocida, y sobre ella apenas se pintaban algunos detalles con otros pigmentos. La elaborada colocación de estas piezas dentro de las tumbas de Tiro ha sido interpretada como una forma de darle al difunto ciertas comodidades en su otra vida, pues en muchas de estas ollas se han encontrado vestigios de alimentos, semillas y otras cosas que podían serle de utilidad al difunto, ya fuera en el lugar de reposo o durante su camino hasta llegar a él. Aunque fuera poco frecuente, en algunas de estas tumbas se han encontrado máscaras de cerámica que cubrían el rostro del difunto, esto con probabilidad para dotarle de un nuevo rostro exento del proceso de putrefacción y descomposición. También se han encontrado máscaras más pequeñas, las cuales no acompañaban ningún cadáver, y se cree que éstas eran depositadas en entierros a falta de poder encontrar los restos del difunto, ya fuera porque se perdieron en la guerra o en las largas rutas comerciales. Algunas de estas máscaras tienen detalles alrededor de la boca que nos dan a entender que estaba cerrada con hilo, lo que vendría a significar que en aquel sitio de reposo serían mudos, tal y como grupos posteriores se referían a los difuntos. Y es que basta con recordar algunos estudios sobre la glotocronología, que de aquella franja que inicia en Colima y termina probablemente al sur de Sonora, abarcando también estados como Zacatecas y el sur de Durango, tienen origen las lenguas yutonahuas, y todos esos grupos humanos iniciarían sus migraciones hacia el centro del actual México a mediados del Clásico, por lo que muchas tradiciones de los mexicas debieron haber tenido su origen tanto en la tradición Aztatlan, en la tradición Chalchihuites o incluso la misma tradición Teuchitlán, por lo que muchos de los restos son interpretados mediante la información disponible sobre los mexicas y otros grupos humanos que habitaron posteriormente la zona. Así, por ejemplo, se habla de que al destapar las tumbas ahuecadas se estaría realizando un viaje mítico, regresando a la matriz, al origen, al centro de la tierra, en donde se encontraban los huesos sagrados, los huesos que habrían de formar a las nuevas humanidades. Pues es que además de entierros, dentro de estas tumbas se han encontrado osarios enteros, en los que se encuentran fragmentos de una gran cantidad de individuos, acompañados como siempre de ofrendas que consistían tanto de cerámica como de figurillas y otras piedras preciosas. Hacia el 450 de nuestra era, en la costa del Valle de las Garzas, también tiene su auge otro grupo humano que se encargó de comerciar el Spondylus princeps, que venía desde tierras tan lejanas como el Ecuador, y cuyo simbolismo fue tan preciado que incluso fue plasmado en buena parte de sus vasijas. Y aunque sabemos poco de aquella región, los vestigios encontrados dan cuenta de que su alimentación era variada, consumiendo carne de perro, venado, armadillo y de una gran cantidad de moluscos, así como que cultivaron el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, el camote, la papaya silvestre, entre otras frutas, y que extrajeron un hermoso pigmento morado de algunos de estos moluscos, en concreto de la patula panza.
A finales del Clásico, la región de Comala y el Valle de las Garzas queda despoblado, sobreviviendo apenas unos cuantos años más la zona de la Campana, y aunque se desconoce el proceso mediante el cual esto ocurrió, hay que recordar que para entonces nuevas rutas comerciales sustituyeron a la tradición Teuchitlán, y que el deceso demográfico que ocurrió a finales del Clásico obligó a muchos grupos humanos a reagruparse y migrar, teniendo así la última gran ciudad en Colima, que se ha llamado El Chanal, que tiene una corta ocupación que va desde el 1100 hasta el 1400. El nombre de este sitio fue dado por los mitos que existen en torno a los chaneques que habitan en ríos y arroyos, pues muy cerca de esta ciudad se encuentra el río Colima y el arroyo Pereira. Y es que aunque se sabe muy poco de la región, aquí encontramos vestigios tan relevantes como el primer juego de pelota de la región. Se encuentran también amplias plazas delimitadas con algunos templos, así como una gran cantidad de basamentos que seguramente albergaron a la élite de la ciudad, aquella encargada de llevar los calendarios, las fiestas a algunas de sus deidades, cobrar impuestos e incluso hacer la guerra. No queda más que estar pendiente a las futuras investigaciones, a ver qué nuevos datos arrojan estas grandes zonas habitacionales y todas las tumbas que aún quedan por descubrir y cuyas piezas han sobrevivido el paso del tiempo y el saqueo de los llamados moneros. Si este tipo de contenido te gusta y quieres que siga llegando, no olvides de dejarme un comentario, una manita arriba, y si quieres apoyarme aún más, suscríbete a este canal. Todas las fuentes utilizadas están en la descripción de este video. Revísalas, con ellas podrás profundizar en lo aquí mencionado, y te espero en el próximo video.